Hola chicos, esta es la clase 5 de este curso de Física Estadística Computacional y hoy día vamos a ver lo que es optimización por enjambre de partículas. ¿Ok? En la clase anterior ya vimos lo que era este algoritmo. Vimos que es una forma en que las abejas replican la forma, eh, es un algoritmo que replican la forma en que las abejas buscan alimento en el espacio. Y como se mostraba en esta gráfica, se reparten aleatoriamente y van buscando mínimos locales, o sea, van buscando el lugar donde hay más comida en el espacio. Y la forma en que eso se evolucionaba numéricamente era en una ecuación de dinámica donde la posición cambiaba como una posición estándar, como la posición anterior más la velocidad por un tiempo, en este caso el tiempo era un 1 nomás, así que sería la posición anterior más la velocidad. Y la velocidad es la que tiene estos factores aleatorios que van a ser, por un lado, eh, se va a mover en base a la velocidad anterior, va a haber una cierta inercia, y también va a moverse apuntando hacia el mínimo local y el mínimo global. Mínimo local es el mínimo que conoce cada partícula, o sea, el menor valor por el cual ha pasado, y el mínimo global es el mínimo que conoce todo el enjambre, el mínimo valor que ha pasado cualquier partícula de todas las que están pasando acá. Entonces, esta misma forma es la que usan las abejas para buscar comida. Eh, la verdad es que yo creo que de aquí se pueden sacar de aquí se pueden sacar muchas formas de ir de optimizar este problema. La verdad es que hay harta forma. Por ejemplo, yo siempre he pensado que esta misma metodología podría ser utilizada para, para replicar como los felinos, por ejemplo, buscan alimento, ¿ya? En lugar de ellos trabajar en equipo diciendo dónde está la comida, lo hacen al revés. Ellos marcan territorio. Entonces, esta zona es mía, esta zona es tuya, esta zona es del otro. Entonces, y al mismo tiempo saben dónde no hay comida. También dejan marcados. Dicen, aquí no hay comida. Y también dejan marca donde dice. Entonces, saben esas cosas los felinos. Y también son técnicas que uno podría ir replicando para encontrar mínimos. Si es que ustedes ahí quieren expandir este mundo de lo que son los algoritmos que replican la forma en que los animales buscan la comida. Entonces, ¿cómo se implementa este algoritmo ya numéricamente? Primero vimos que va a haber, vamos a inicializar las partículas en el espacio, nosotros las distribuimos aleatoriamente, en esta gráfica que se muestra acá se distribuyen ordenadas, luego se hacen evolucionar y lo que hacemos es, después de que evolucionan, o sea, que avanzan un paso, se mueven un valor, revisamos si es que alguna partícula encontró un mínimo menor que el mínimo que ya conocía. Si fuera así, tiene que actualizar su mínimo local. Y si al mismo tiempo alguna de las partículas del enjambre encontró un mínimo menor que el mínimo de todas las partículas, entonces hay que actualizar su mínimo global. O sea, hay que actualizar el mínimo global, perdón, de todo el enjambre. Entonces, y después de eso, volvemos al paso 2. Ahí yo pongo a evaluar función mínimo global para principalmente ir viendo cuánto está haciendo el valor de la función evaluada en el mínimo global, porque siempre queremos que esté bajando. Entonces, para hacer esto, vamos a ocupar el código que trabajamos en la clase anterior, que está acá. También está en la descripción del video anterior, por si no lo tienen aquí, pueden buscarlo en la descripción del video anterior. Y sobre este código vamos a ir trabajando. Entonces vamos a tomar la primera parte, que era donde se definían las variables. Aquí levanté un notebook que se llama PSO implementación. Entonces esto es lo que trabajamos la vez anterior. Definimos las variables, la dimensión de nuestras partículas, que en realidad no era necesaria, después nos dimos cuenta. Así que la voy a dejar comentada mientras. No sé si está utilizada más abajo, pero me parece que no. Este W, S1 y S2, que eran los ponderadores de la velocidad. El error que lo vamos a usar para ver en algún futuro la convergencia, la cantidad de partículas que vamos a trabajar y los límites del espacio sobre el cual vamos a hacer que se muevan las partículas. Más que lo, bueno, sí, en realidad en el valor inicial que uno le entrega a las partículas, decirle muévete entre este rango y este rango, para definir más o menos la distribución inicial donde van a estar.
La idea es que siempre ese rango ustedes lo pongan lo más encerrado dentro del mínimo global que ustedes conocen. ¿Ok? Si saben que el mínimo global está acá, entonces crean un rango alrededor de ese mínimo global. Si se pueden crear un rango muy lejos, van a tener que las partículas salir, ir buscando hasta encontrarlo. Entonces, eso es importante. Luego lo que hicimos fue definir esta función posición, que para probarla pusimos dos funciones de prueba, que son x0, x1, x0, b1, perdón, y dos valores de prueba, y vimos cómo sería x en el tiempo siguiente. Entonces le hicimos evolución. Aquí mostramos el valor, y vimos que, claro, x0 tomó ese valor, y después al tener esta velocidad, el x1 tendría entonces este valor. Y ustedes podrían seguir aplicándole alguna, en este caso, por ejemplo, la misma velocidad, y tendría que ir moviéndose esta partícula. Entonces, si lo vemos acá, ahí está x0. No, sería x2. Y este sería x1. Tendría que ser b2, pero no voy a poner b1. Pero es más que nada para mostrarle la función. ¿Sí? Ay. Entonces, esto más que nada es solamente la posición, y lo que hace es sumarle en cada una de las coordenadas el valor de la velocidad. Ya no hay nada eh, de otro mundo en esta fórmula, ¿ok? No sé si tienen alguna duda, díganme nomás. Luego de definir la posición, definimos la velocidad de las partículas y me parece que también testeamos la velocidad con un grupo de valores de prueba. Aquí voy a ponerlo justo abajo, donde la velocidad dependía de muchas variables, porque va a depender de la posición anterior, de la velocidad anterior, del mínimo local, del mínimo global, de un número aleatorio, de dos números aleatorios en realidad. Entonces, la velocidad 1, o sea, la velocidad 0, que es esta, va a pasar a una velocidad 1, como aplicando esta función que definimos en la clase anterior, que depende de las variables que les acabo de nombrar. Entonces, cuando ejecutábamos esta línea, podíamos ver que, claro, de la velocidad 1 pasábamos a una nueva velocidad 1 eh, cuando aplicábamos esta fórmula. Entonces, con estas dos ecuaciones de velocidad y posición, vamos a ir haciendo evolucionar el sistema. Entonces, vamos a poner una posición inicial, una velocidad inicial, vamos a hacer evolucionar, y de ahí vamos a ir cambiando esta velocidad para que cambie la posición y sucesivamente. Entonces, sigamos. Aquí vamos a inicializar las partículas. Yo en general aquí voy a trabajar con partículas de dos dimensiones. Este problema puede ser utilizado en n dimensiones. Pueden ustedes minimizar funciones de 5, 10, n variables sin problema. Eh, esa es una de las características del Particle Sum Optimization, de esta optimización por enjambre de partículas. Es que ustedes pueden minimizar o optimizar funciones de muchas, muchas variables. Entonces, para lo siguiente es inicializar las partículas, ¿ya? Que va a ser ya lo que vamos a empezar a implementar el algoritmo. Entonces, inicializamos los valores de posición inicial y velocidad inicial para las partículas. Y también vamos a inicializar los mínimos locales. Entonces,
Yo aquí definí un mínimo global, que no es el mínimo global, yo puse un número por poner un número, podríamos haber puesto, no sé, 3,3, 3,1, 3, menos 2, lo que sea. Y luego inicializamos las partículas. ¿Cómo inicializamos las partículas? Nosotros le entregamos una posición que va a ser aleatoria entre el mínimo y el máximo. Y para la velocidad inicial de las partículas también hicimos lo mismo. Le entregamos una velocidad aleatoria entre los valores del mínimo y el máximo de la posición. No importa tanto su valor inicial, va a ser que converja más lento o menos lento, pero si quisiéramos, por ejemplo, podríamos reducir quizá un poco la velocidad si sentimos que se arrancan mucho las partículas de los valores. Todo esto es finalmente parte de la técnica, finalmente, de la técnica computacional que ustedes van a estar utilizando. Va a estar asociado a los valores que ustedes vayan eligiendo como parámetros. O sea, ¿a qué me refiero? Nosotros estamos usando ahora Particle Swarm Optimization y la idea es que tenemos que minimizar alguna función. Eh, Dependiendo del comportamiento de la simulación que vamos a obtener ahora, cuando empecemos a hacer evolucionar el sistema, vamos a ir cambiando los valores de distintos parámetros. Si nos damos cuenta de que, no sé, que no está bien distribuir las partículas de forma aleatoria, las distribuimos de forma ordenada. Si nos damos cuenta de que está cambiando a pasos muy grandes, podemos quizás modificar estos valores del W, del C1 y del C2. ¿Mm? Si nos damos cuenta que en muy pocas partículas, podemos agrandar el número de partículas, podemos cambiar los rangos, entonces acá hay harta flexibilidad respecto a lo que se puede modificar. Entonces, inicializamos las partículas y con sus respectivos mínimos locales, yo lo que hice fue decirle que el mínimo local es igual al mínimo global en todas las partículas, eso solamente para inicializarlas, para darle un valor inicial al cual vamos a ir a cambiar. Entonces, esto es cuando se trabaja con una partícula. ¿Mm? Y finalmente, el algoritmo como tal, bueno, antes definimos la función que queremos minimizar. En este caso vamos a minimizar la función de un círculo, algo sencillo, círculo. Entonces x cuadrado más y cuadrado, y nosotros sabemos que el mínimo de esa función es 0,0. Entonces lo evalúo en 2,2 y en 0,0, y vemos que en 0,0 vale 0. Y ese es el mínimo, ¿cierto? Si graficáramos esta función, eh, no tengo aquí para graficarla, pero se sabe que es una esfera. ¿Mm? Entonces voy a poner aquí, a ver. Mm, bueno, no, ahí lo vamos a buscar, pero se entiende la función. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Esto principalmente es la definición inicial para poder implementar el algoritmo. Y ahora vamos a ver el algoritmo como tal, el procedimiento. Entonces quisiera saber si tienen alguna duda antes de empezar con el procedimiento. No, profe, de momento no. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces sigamos. Ya. Eh, Ahora viene el algoritmo. Entonces, la dinámica de nuestro famoso PSO. Entonces, ¿qué es lo que yo les comentaba? Ya, aquí yo le puse pasos, en realidad uno aquí no lo hace con pasos, siempre pone un ciclo while, ¿ya? Un ciclo while que lo que hace es que evalúa una convergencia. Por ejemplo, que el valor ya, el mínimo evaluado que está encontrando después de una cierta cantidad de cambios, no reduce más de un cierto orden de magnitud. No sé, no reduce más de 10 a la menos 4 el valor que está encontrando, o 10 a la menos 8. Entonces ya ustedes van a decir, ya, eso se le llama una convergencia a nuestro problema. Nosotros queríamos saber el mínimo de la función, pero si ya no está encontrando mucho más óptimo que tantos decimales, yo sé que puede seguir encontrando un mínimo mejor, pero me quedo con ese orden de magnitud. Entonces ahí ustedes pueden definir igual una, los límites que quieren para poder
para poder hacer la convergencia. ¿Ya? En este caso, como es un ejemplo inicial, vamos a verlo con solamente con pasos, para ver una cierta cantidad de veces que se iteran este procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que dice el procedimiento? Dice que para cada partícula en el rango de estas partículas, ¿ya? Lo que va a hacer es lo siguiente. La partícula iésima, bueno, esta partícula, la primera, por ejemplo, la va a cambiar, le va a cambiar su posición con la ecuación que evoluciona su posición. Y luego le va a cambiar su velocidad con la ecuación que le cambia su velocidad. ¿Sí? Y va a evaluar esta función tanto para el mínimo local como para la posición de la partícula. ¿Ya? Entonces, la función que definimos antes, que es esta de acá, de la esfera, la vamos a evaluar para el mínimo local y para la función de la partícula. Luego va a hacer la evolución. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si es que la partícula, por el punto en el que está pasando, es menor que el mínimo local, entonces la partícula va a tener que actualizar su información de mínimo local. Entonces, el mínimo local de la partícula va a pasar a ser la posición actual de la partícula. Por otra parte, si además de que en la posición actual de la partícula sea menor que el mínimo local, si esta posición de la partícula es menor que el mínimo global, o sea, es menor que cualquier mínimo que ha encontrado el enjambre, entonces tenemos que actualizar el mínimo global. Y acuérdense que el mínimo global es un solo valor, por eso aquí es una variable, a diferencia del mínimo local, que es un valor por partícula. Ya cada partícula conoce su mínimo local, a diferencia del mínimo global, que es un valor conocido por todo el enjambre. Por eso lo guardamos como una sola variable y en cambio el mínimo local va a depender de cada partícula. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esta simulación, podemos ver que empieza a reducir los valores. ¿Sí? ¿Sí? Empieza a evaluar la función y empieza a, a reasignar estos valores. Para ir viendo si es que va encontrando un mejor mínimo, lo vamos a poner acá. ¿Bien? Si llegara a encontrar un mejor mínimo local, vamos a hacer que nos imprima en pantalla nuevo mínimo local. Y si llegara a encontrar un mejor mínimo global, le vamos a pedir que ponga en pantalla nuevo mínimo global. Entonces lo ejecutamos. ¿Sí? Y vamos viendo que, claro, a medida va avanzando, en el paso 3 encontró un mínimo local que era incluso mejor que el mínimo global. Voy a hacer que además, cuando encuentre este mínimo global, que lo muestre para que veamos cuánto es. Sería coma, vamos a pedirle que nos diga el mínimo global. Mira, aquí encontró un nuevo mínimo global. Partió en no sé cuánto le dije, 3, menos 2. No, perdón. Partió de la posición que llevaba antes, solo porque no actualicé las variables, pero lo vamos a actualizar, o sea, vamos a refrescarlas para que no ocupen los resultados de la simulación anterior. Y ahora sí. Entonces, ejecutamos y vamos viendo. Entonces, primero evalúa la función por donde va la partícula, le da un 308. Pucha, y el local es 13. No, no me cambio. Después le dio un 33 y el local es 13. No hay ninguno que cambiar hasta aquí, mira. Aquí encontró uno. Entonces encontró un 11 y el mínimo local es 13. Entonces encontré una combinación de valores que es mejor que el 13.
Entonces la actualizo. Entonces ahora el mínimo global pasó a ser este punto, que es por donde está pasando la partícula, que es el que dio un 11. Entonces sigue evolucionando, y encontró un nuevo mínimo global, 2,2. Después 1,-2. Y así va a seguir buscando. Se fijan, ya va en el 9. Ya está ahí, paró porque llega hasta los 99 pasos. Ya. Entonces, ahora es cuando yo les voy a mostrar la diferencia de qué pasaría si en lugar de haber una abeja, porque acuérdense que aquí estamos ocupando solo una abeja, una partícula, si hubieran más. Bien. El poder del enjambre. Es como el poder de las personas, ¿ya? En conjunto son mucho más eficientes que uno solo, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a poner en lugar de una partícula, 10 partículas, que las vamos a inicializar igual, entre -10 y 10. Eh, Se fijan, aquí están, con sus velocidades, sus mínimos locales. Volvemos a definir este círculo. Y ahora vamos a hacer esta dinámica de 100 pasos, pero con 10 partículas, ¿ya? Entonces vamos a ver qué ocurre. Y al mismo tiempo van a ir actualizándose este mínimo global para todas. Entonces vamos a... Entonces, miren, aquí se repite. ¿Ven? Voy a hacer que imprima la partícula. Para que lo veamos más claramente. Entonces, ahora lo hacemos evolucionar. Entonces vemos que el paso 0 para la partícula 0, 1, 2, 3 hasta la partícula 9. ¿Mm? Entonces vemos que ahí la inicializó y automáticamente encontró un mejor mínimo global. En el primer paso, para alguna de las partículas, ya encontró un mejor mínimo. Van avanzando. Y fíjense que rápidamente ya van encontrando mínimos locales muy buenos. ¿Mm? Fíjense acá, encontró este, 0,5. Entonces aquí ya tienen nuevos mínimos locales. Veamos hasta dónde converge esto. Voy a poner, ya que no nos muestre el paso y las partículas, sino que veamos, solo para ver mejor la convergencia, solamente cuando hay nuevos mínimos locales y nuevos mínimos globales. De hecho, lo mejor sería solamente ver cuánto es el mínimo global y cuánto es la función evaluada en este mínimo global, para ver cuánto es lo que está, al valor que se está llegando cuando estamos aplicando este algoritmo. Entonces lo vamos a hacer acá. Vemos que parte en 12, evaluando en el mínimo global, después baja a 3, después baja a 2, a 0,7, a 0, y miren, aquí ya llegó prácticamente a 0, y nos dice que el punto por el cual debería ser el mínimo global es este, que es un 0 prácticamente, es un número elevado a -7, y este también es casi un 0, que es un número elevado a -6. Y justamente si ustedes evalúan estos dos puntos, en la función del círculo, deberían llegar a este valor. ¿Mm? Pero es prácticamente un 0. Si yo sigo iterando más pasos, va a encontrar mejores mínimos. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle más pasos para que veamos que eso ocurre. También si le ponemos más partículas. Entonces, si pusiéramos 100 partículas, mm, vamos a ver qué tal nos va. Aquí llegó a la -18. ¿Ven? Entonces da un número más cercano a 0,1. Ahora,
A modo de ejemplo, vamos a buscar encontrar los mínimos de funciones más, no más complejas, sino que funciones de ejemplo. Existen un grupo de funciones de prueba que les llaman las test function, obviamente, como su nombre en inglés, ya que son todas estas funciones, ¿ya? Las pueden buscar ustedes en Wikipedia. Tienen que poner, oh, se me achicó esto. Tienen que poner funciones de prueba para optimización, test function for optimization, y ahí automáticamente van a encontrar esta familia de funciones que son utilizadas para encontrarle los mínimos, ¿ya? Estas son más fáciles porque todas son ceros, un mínimo. Vamos a buscar una que no tenga un cero. Por ejemplo, esta, ¿ya? Entonces, programemos esta función que se llama, eh, no sé cómo se pronuncia, me imagino que bail, algo así, bail. Entonces, esta función que se llama bail, la vamos a programar y tratemos de encontrar este mínimo que sería 3, menos, 0,05. ¿Mm? Entonces, programemos la función primero. Entonces, vamos a redefinir esto. Ya no va a ser un círculo. Vamos a crear una nueva función. Y va a ser entonces 1,5 menos x más x por y. Entonces es 1,5 menos x más x por y. Acuérdense que en este caso, que sabe más cómodo así, pero es lo mismo. Para que quede escrita la misma función, lo voy a escribir así, ¿no? Solo reutilizar variables. Entonces, 1,5 menos x más x por y, ¿ya? Luego, eso está al cuadrado, más, tenemos otro paréntesis acá que es 2,25 menos x, 2,25 menos x más x por y cuadrado, más x y cuadrado. Esta también está cuadrada esta función, o sea, este binomio, trinomio. Y 2,625 menos x más x y cubo. Vamos, entonces sería 2,625 menos x más x por y al cubo. Y todo esto está también al cuadrado. Bueno, claramente esta función es positiva. Se fijan que todo está al cuadrado. Este término está al cuadrado, este término está al cuadrado, este término está al cuadrado. ¿Sí? Eh, claro, uno tendría a pensar de que el mínimo de esta función es cero, pero no es cero. No hay una combinación que te entregue un cero. ¿No? O sea, si hay una combinación que te entregue un cero, es el 3,05. Perdón. Uno pensaría que no necesariamente el mínimo de esta función es un cero, pero sí calza con que es un cero. Y, eh, y claramente, claro, no va a ser un número negativo porque todos están al cuadrado. Entonces, ahora vamos a proceder a implementarla, pero antes la vamos a evaluar para estar seguros que estamos buscando este mínimo que decimos, que sería 3,05.
3,05. Entonces aquí evaluamos esto, ¿no? Y me dice que puse una X, sí, aquí está. Y ahí entrega un 0, ¿no? Entonces, claramente 3,05 sí es el mínimo de esta función que acabo de definir. Y la vamos a minimizar ahora, ¿ya? Vamos a encontrar este 3,05 ocupando el Particle Swarm Optimization. Entonces vamos a ocupar, bueno, 10 partículas para que no sea tanto trabajo. A lo mejor 100 partículas, pero menos paso, ¿ya? Para que no sea, para darle importancia y mostrar la potencia siempre del enjambre, más que de la cantidad de iteración, ¿ya? Esta es la gran diferencia de Monte Carlo. ¿Se acuerdan que les comentaba? Y creo que, no sé si Maximiliano o Edward o Benny, alguno de ustedes me había hecho la pregunta de ¿qué marcaba la gran diferencia de ocupar, no sé, pues, un Monte Carlo, un PSO, cuando uno buscaba optimizar? Y claro, son formas distintas, atacan a problemáticas distintas. Entonces, en PSO claramente permite crear muchas réplicas de las partículas y dedicarte a buscarlas porque ocupan poca memoria la información de cada partícula. En cambio, cuando uno hace, por ejemplo, el modelo de Ising, ocupa Monte Carlo, donde tienes una gran red, y si quisieras, no sé, pues, saber cuál es la combinación de hacer distintas redes y que todas las redes buscar los mínimos, sería súper poco eficiente. O sea, te acabaría la memoria al tiro. Entonces, va a depender mucho del problema que ustedes estén atacando, la herramienta que usen. En este caso, siempre tengan en cuenta la potencia que tiene el enjambre para poder resolver el problema, ¿ya? Entonces, ahora lo vamos a resolver, ojalá que en 10 pasos, si no, le vamos a agregar más pasos. Entonces, le pusimos 100 partículas, 10 pasos, y vamos a ver cómo evoluciona esto. No encontró un muy buen mínimo. Vamos a ver qué tal con más pasos y con un poco menos de partículas. Por ejemplo, con 50 partículas. Se fijan que esto tienen que ir viéndolo así ustedes, como que ir evaluando la convergencia, ir viendo si baja, y la verdad es que con el tiempo va a ser cada vez más rutinario saber si tienen que usar un algoritmo, saber qué tienen que mover en el Monte Carlo para que les dé la aceptación correcta, o saber que tienen que ajustar en Particle Zone Optimization para que esto converja de buena forma. Entonces, ocupamos menos partículas ahora, 50, pero ocupamos más pasos. Entonces, vamos qué ocurre. Por suerte parece que empezó a encontrarlo. Sí. Y ahí parece que va bien. Entonces aquí llegó al valor de la función evaluada, un valor a la menos 17, y si vemos la combinación de valores que encontró sería el 3 que era, coma 0,5. Entonces encontró el valor que tenía que encontrar, que era 3,05. ¿Mm? Eh, ¿Se entiende? ¿Les gusta? ¿Qué les parece? ¿Tiene sentido? Es loco que funcione, pero me gustaría saber su apreciación del algoritmo. ¿Les parece sencillo de implementar o creen que tiene alguna complejidad? Y si tiene esa complejidad, coméntame qué creen que podría ser la parte más compleja. Ahí vamos a partir por Edward. Cuéntame, Edward, ¿qué te parece el algoritmo? O sea, el código está como cortito, pero conceptualmente está como complicadito, ¿no? No sé si me explico. Ujú. ¿Sí? Como denso. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Ujú. Perfecto. ¿Y qué es la parte que te podrías, o sea, que sientes que es como la más densa? ¿Esta evolución como tal o la inicialización de las valores? No, la parte ya de lo if como que ya vi que está un poco más denso. Ah, esto, claro. En general, claro, lo importante es como ver siempre este algoritmo, como que ustedes estuvieran haciendo una dinámica de la evolución de una partícula. Y claro, si hiciera la dinámica de una evolución de una partícula, no existiría esto de abajo. No habrían estos valores. Y simplemente ustedes paso a paso estarían viendo la posición, evaluando una velocidad y actualizando la posición.
viendo la posición, evaluando una velocidad, actualizando la posición. Entonces, posición, actualizo velocidad, actualizo posición, actualizo posición, actualizo velocidad, actualizo posición. Entonces, haciendo esa dinámica, uno va evolucionando las partículas. La única diferencia es que aquí existen dos atractores. Claro, que va a ser este atractor del mínimo local que conoce cada partícula y del mínimo global que conoce el enjambre. Entonces, esa es la parte más interesante de estos ciclos if, de esto, pues, de los if. Es que, claro, si la partícula encontrara un mínimo local menor que el de eh, que el que ya conoce, que el mínimo local que conoce, o sea, si por donde está pasando es más bajo al evaluar la función que donde debería ir, que el mínimo, perdón, que el mínimo que conoce, entonces actualizamos este mínimo local y así mismo con el mínimo local. Y para ti, Benny, ¿alguna, qué te parece el algoritmo? Se ve muy complejo de implementar, muy sencillo. ¿Y qué parte crees tú que sientes que es o tu comentario al respecto también? Eh, eh, Según mi parecer, el algoritmo no es tan, tan complicado de implementar, Ujú. creo, pero o sea, el programa se ve bien compacto, ¿no? Es Eh, pa- compacto. para mí la parte de la inicialización, no sé, parece la parte más cruda, por así decirlo. Claro. Sí. Sí, te entiendo. Sí, mira, la inicialización yo también creo que es importante tenerla ordenada. En general lo que uno hace es crear este gran vector que en su interior va a tener las partículas. Entonces, cuando uno dice la partícula o la abeja, en general lo que está diciendo es el vector de posición, ¿no? ¿Mm? La partícula es no sé, pues, si la función que queremos minimizar es una función de tres variables, la partícula va a ser el vector de tres variables. El concepto que uno le pone y le llama partícula, le llama abeja, pero en sí es un vector nomás de tres variables. Entonces, claro, cuando nosotros trabajábamos con una partícula, entonces al inicializar, solamente iba a haber un arreglo, una lista, con un puro vector adentro, un vector de dos dimensiones. ¿Cachai? Pero si nosotros hubiéramos querido hacer, no sé, pues tres partículas, entonces, claro, va a haber un vector que va a tener tres vectores de dos dimensiones adentro, uno, dos y tres. Y estas justamente son las posiciones de las partículas. Entonces, estas posiciones son las que nosotros evaluamos en la función para saber si la posición actual está siendo más baja o no que los valores conocidos tanto por el enjambre como por la abeja. Eh, Luego, entonces para inicializarlo, en realidad esto es una técnica que se usa en Python. ¿Hay más formas de inicializarlo? Claro que sí. ¿Hay formas más sencillas? Yo creo que sí. ¿Ya? Principalmente lo que estoy haciendo acá es creo este vector grande de partículas, donde en su interior van a ir todos estos vectores de dos dimensiones o de tres dimensiones, que se llama partículas. Entonces creo esta lista vacía. Y en el interior de esta lista vacía, le voy a agregar este X que se llama XTEM. ¿Ya? Entonces partículas, yo en cada paso le agrego el XTEM. ¿Y qué es XTEM? Es la partícula. ¿Mm? Entonces XTEM va a ser, no sé, para aquí lo que le dice es, ve cuántas dimensiones tiene el mínimo global y en base a eso por cada dimensión anda agregándole un elemento al XT. Entonces le va agregando un elemento que es un número aleatorio entre el mínimo y el máximo que definimos, que estaban acá, menos 10 y 10. Entonces, uno le va dando esa instrucción para que paso a paso, o sea, para que para cada elemento, para cada dimensión vaya agregando este número, y una vez que se construye este vector, no sé, de dos dimensiones, de tres dimensiones, que es la posición de la partícula, entonces eso se agrega a partículas. Y eso es lo que va creando este gran vector que en su interior tiene un vector de dos dimensiones, dos vectores de dos dimensiones y tres vectores de dos dimensiones. ¿Mm?
La verdad es que yo creo que hasta ahí hay harto que pueden trabajar al respecto. Si quieren podemos minimizar, vamos a minimizar una última función y la tarea va a ser esto mismo, ¿ok? La idea es que ustedes tomen alguna de estas funciones y encuentren su mínimo, ocupando este Particle Swarm Optimization. Lo que ustedes quieran, ¿ya? Y ahora voy a programar una que sea más entretenida, por ejemplo esta. Miren, esta tiene su mínimo es pi, pi. Ya veamos si encuentra numéricamente un mínimo que es pi, pi. Y que al mismo tiempo al evaluarlo es -1. ¿Cachai? Un mínimo súper interesante. Entonces, vamos a ver. Perdón, Benny, Edward, no sé si les quedó alguna duda, me comentan, ¿están ok? ¿Seguimos o sigo con la minimización? Echémoslo para adelante nomás. Veamos. Entonces, como último ejemplo, vamos a minimizar una función más linda, se podría decir. Vamos a ver primero que tenga el valor de pi. Yo no quería ver esto, ¿no? La verdad es que como van cambiando las versiones de Python, a veces me pregunto si es que dejan de existir estas funciones que son tan antiguas. Entonces ya, pi, sí existe. Entonces definamos esta función que acabamos de ver. Sería menos coseno, coseno. Entonces vamos a copiar esta técnica de haberle puesto x e y para que sea más fácil de traducir, para no andar poniendo x0, x1. Entonces esto, return, menos coseno de x menos 1 por coseno de x más coseno de y. Esta es una función exponencial. Por esta función exponencial de menos un gran paréntesis. Y en su interior tenemos x menos pi. X menos pi más y menos pi. Y cada uno de estos al cuadrado. Perfecto. Entonces, como siempre, evaluamos si realmente programamos bien la función, porque si nos ponemos a buscar el mínimo, siempre tratan de evaluar. Obviamente ustedes no, cuando busquen un mínimo, no siempre van a saber el mínimo, entonces no van a poder hacer esta prueba. Entonces lo que van a tener que hacer es probar la consistencia de la función con valores conocidos. Por ejemplo, si saben que, no sé, para tal punto tiene que tener este valor, para tal punto tiene que tener este valor, vayan haciendo esas pruebas. Siempre es bueno validar lo que uno va haciendo para que después no tengan que hacer tanto re de trabajo. Entonces, evaluamos la función en pi, pi, y nos dio un -1. Que está bien, no tiene que ser 0. Acuérdense que el mínimo aquí es -1. Entonces, estaría bien, ¿ya? Si evaluamos en otro valor, por ejemplo, pi, 0, 0, pi, da ese valor, da un 0. Pero el mínimo es -1.
Entonces, busquemos ese mínimo, ¿cierto? Veamos qué tal nos va con el algoritmo. Miren, llegó aquí al -1 y está armando el primer, o sea, un 3,137, 3,132. Entonces podríamos ir, claro, buscando que se acerque aún más a ese número. Entonces vamos a trabajar con 10 partículas. En realidad nosotros estábamos trabajando con 50 partículas. Y íbamos a hacer con 100 pasos. Entonces ahí lo empezamos a hacer evolucionar. Y mira, aquí llegó un -1 prácticamente. Y es 3,14, 15, 9, 2, 6. La verdad es que no me sé todos los decimales pi, pero creo que llegó hasta hartos dígitos. Al menos hasta el 9. Quizás hasta el 6. Y así sucesivamente podrían ir convergiendo aún más estos valores. ¿Mm? Para terminar la clase, les iba a mostrar un ejemplo concreto de cómo se... Bueno, este ya es un ejemplo concreto, pero les quería mostrar un ejemplo a nivel de investigación de cómo se aplica este algoritmo, que es un paper que tengo publicado hace... Bueno, es mi primer paper, la verdad es que le tengo harto cariño. El primer paper que saqué en mi vida. Y justamente ocupo este algoritmo que les estoy mostrando. Entonces, les voy a contar más o menos de qué se trata. Si ustedes quieren, al futuro lo pueden leer, entrar a ver los detalles. Pero lo que acá trabajo es ajustar potenciales interatómicos, ¿m? O sea, ajustar los potenciales que se usan para hacer simulaciones de dinámica molecular, ocupando este Particle Zone Optimization. ¿Qué ocurre? Que cuando ustedes hacen simulaciones de dinámica molecular, también se hacen simulaciones donde se hace una evolución del sistema. Entonces ustedes van a poner las partículas en una cierta posición y van a ir haciéndolas evolucionar tiempo a tiempo. ¿Qué va a hacer evolucionar esas partículas? Una ecuación que se llama las ecuaciones de Newton, ¿ya? Entonces, esta ecuación de Newton nos va a decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y eso nos va a permitir ir creando toda la dinámica de cómo evoluciona el sistema. ¿Mm? Entonces, en general uno lo que hace es trabajar con un potencial, la posición, el potencial, y el potencial es efectivamente el que va a hacer que exista una dinámica de una forma u otra. Eh, y este potencial, en general, es una versión clásica de algo que es más complejo. ¿Ya? Cuando ustedes, por ejemplo, simulan átomos de cobre en dinámica molecular, a ti te dicen, ya, simula que hay partículas y que están interactuando con un potencial que depende de 2 parámetros o que depende de 3 parámetros. Entonces uno asume que estas cosas están interactuando por un potencial que solo depende de 3 parámetros. Pero la realidad no es así, ¿ya? Al menos nosotros como físicos, en el modelo en que trabajamos actualmente, sabemos que la realidad no son solamente partículas concretas que estén una lejos de otra, sino que hay átomos que están compuestos por electrones, por protones, por neutrones. Entonces, la forma correcta de hacer la dinámica de un sistema, ¿ya? Es considerar eso. Y cuando uno considera eso, tendría que considerar, no sé, si acá hay 3 átomos de cobre, tomar el átomo de cobre, tomar cada uno de sus protones en el núcleo, tomar la nube electrónica que va a estar alrededor y ver la interacción de cada electrón con los electrones del otro átomo y de cada protón con los protones mediante las fuerzas de Coulomb y resolver la ecuación de Schrödinger, ¿ya? Cuando ustedes hacen eso, están resolviendo de manera correcta y exacta la simulación. La otra es una aproximación clásica en la que uno dice hay 2 partículas interactuando con un potencial que depende de 2 parámetros o de 3 parámetros, ¿ya? Eso es una aproximación que uno dice clásica. Entonces,
un gran problema hoy en día es que, claro, si uno quisiera siempre hacerlo de forma correcta y tomar estas partículas y simular con la ecuación de Schrödinger, con todo lo que hay, pero el costo computacional de eso es muy alto, muy, muy alto. Entonces, si uno quiere hacer materiales cada vez más grandes, ¿ya? Escalar el problema, o ver como qué pasa si choca una pelota con una pared o un muro hecho, una lámina hecha de cobre, no sé. Entonces ustedes van a tener que decir, ya, asumamos que en lugar de tener que calcular la ecuación de Schrödinger con todo el potencial, vamos a calcular un potencial, vamos a asumir que esto interactúa con un potencial de 2 parámetros. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es el valor de esos parámetros? ¿Cómo se ajustan esos parámetros? ¿Cómo encuentro el valor de los parámetros para hacer esta simulación clásica mucho más grande sin tener este costo computacional? Entonces lo que se hace regularmente es ajustar los valores a un potencial. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un potencial interatómico. Este se llama el potencial de Lennard-Jones. Depende de la distancia de dos partículas, como son los potenciales. Y va a depender, tiene dos parámetros aquí que son epsilon y sigma. ¿Mm? También existen otros potenciales, por ejemplo, este se llama un potencial genérico que tiene 6 parámetros, el A, B, C, D, E, F. Acá tenemos otra familia de potencial que se llama los potenciales de la forma embedded atom, ¿Mm? Que también tienen eh, parámetros como C, E, A, N, M. Y lo que uno va a hacer es que vamos a buscar estos valores de epsilon, de sigma, o en el caso de este potencial de A, B, C, D, E, F. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Uno aplica primero, uno realiza una simulación con pocas partículas, ¿ya? Con muy pocas partículas perdón, de la ecuación de la ecuación de Schrödinger, ¿ya? Que se hace esta simulación llamada ab initio, ¿ya? Como desde el inicio, desde el origen. Entonces se hace una simulación ab initio con pocas partículas, supongamos 3, 4 partículas, y el resultado de esta simulación nos va a entregar las posiciones de las partículas, que son R, y nos va a entregar la energía de las partículas, ¿ya? Entonces yo voy a tener para distintos tiempos, para una simulación de muy pocas partículas, cuáles son sus posiciones, asumiendo que ya está todo junto, porque, o sea, voy a calcularlo, claro, con el protón, con el electrón, hago una simulación de nicho, pero después tomo la posición solo de las partículas que interactúan, ya como el átomo como tal. Entonces, la posición de cada átomo y la energía. Entonces, eso lo voy a obtener como resultado de hacer una simulación de dinámica molecular ab initio, ¿ok? Una simulación, perdón, ab initio. Entonces, usted hace la simulación, va a obtener las posiciones y la energía, pero quieren saber los valores de estos parámetros. Entonces lo que uno dice es, ya, pues, si tú evaluaras esas posiciones en el potencial que acabas de poner, por ejemplo, en este potencial de Lennard-Jones, si evaluaras todas las posiciones que estás hablando y tienes la energía, entonces vas a tener una función que depende solamente de epsilon y sigma. ¿Sí? ¿De qué forma? De la siguiente forma. Nosotros podemos decir ya, este potencial evaluado en las posiciones y en el grupo de parámetros tiene que ser igual a la energía, ¿ya? Esa es la definición de la energía finalmente. Entonces nosotros conocemos la energía, conocemos la forma del potencial, conocemos las posiciones, pero no conocemos los parámetros. Entonces nosotros podemos crear una función que se llama la función score o una función de un error cuadrático que va a ser evaluar el potencial en las distintas posiciones con algún parámetro menos la energía. Y esto lo voy a elevar al cuadrado. ¿Se fijan? Es lo mismo que tomar la ecuación 9, pasar la energía para el lado izquierdo y cada uno, o sea, y todo, cada término sub j, elevarlo al cuadrado. ¿Mm? Entonces ahí se llegaría a esta sumatoria.
¿Qué ocurre con eso? Es que ustedes ahí construyeron una función que va a depender solamente de A. Va a depender solamente de los parámetros del potencial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes ya hicieron una simulación ab initio donde obtuvieron la energía y obtuvieron las posiciones de las partículas. ¿Mm? Entonces ahí es cuando uno dice, ah, ya, tengo las posiciones de las partículas, tengo la energía, esta es la única variable, esta función siempre es positiva, entonces lo que voy a hacer, voy a buscar el mínimo de esta función, f de a, y el mínimo de esa función me va a entregar el a, ¿ya? Porque me voy a mover en el espacio entonces de los parámetros, ¿ya? Entonces se aplica el algoritmo, ¿m? Aquí están los resultados, tararara. Se lo voy a mostrar más gráficamente. Entonces aquí, por ejemplo, muestra un grupo de partículas buscando el mínimo y rápidamente van convergiendo entre todas a que el mínimo debería estar el E debería estar cercano a cero. Y por otro lado, en el caso bueno, del error, ven cómo va reduciendo el error de la energía por átomo, ¿no? En este caso sería el valor de resultado de la función, ¿ya? Cuando ustedes la evalúan. Entonces, este es el que queremos que llegue a cero. Entonces, parte en algún valor y se va achicando. Y de la misma forma, el otro parámetro sigma de Lennard-Jones también parten todas las partículas aleatorias y poco a poco van acercándose hasta el valor correcto. Y así es como nosotros encontramos los valores de epsilon y sigma para un potencial de Lennard-Jones y también para los otros potenciales. Entonces aquí para Lennard-Jones, epsilon tiene ese valor y sigma tiene ese valor. Ahora, ahí están las características del computador. Y para terminar este paper, lo que se hizo así como modo de confirmar que estos parámetros que se estaban utilizando tenían un sentido para utilizarlo en una dinámica clásica, porque ese era el objetivo finalmente. O sea, queríamos sacar estos dos parámetros, o sea, sacar los parámetros del potencial clásico para poder, eh, justamente realizar una simulación que costara menos, con muchas más partículas. Entonces, eso es lo que hicimos. Tomamos este potencial que se obtuvo y se aplica eh, tomamos el potencial que se obtuvo con una mayor cantidad de partículas y aquí se le aplica una técnica que se llama la curva Z, en la cual se va haciendo simulaciones del sistema a distintas temperaturas y se va midiendo su energía. ¿Ya? Y hay un punto en que al aumentar la, eh, la temperatura, ¿m? Perdón, la energía, la temperatura cae. ¿M? Entonces van a formarse este tipo de curvas. Entonces, en realidad, perdón, lo que ustedes van a ir aumentando es la energía. Entonces, si se fijan, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la energía, aumenta la temperatura, aumenta la energía, y hay un punto crítico en que debería aumentar la temperatura y aumentar la energía, pero por el contrario, la energía, o sea, la temperatura cae, ¿ya? A una misma energía. Entonces, este punto se le llama la transición de fase, ¿ya? Este punto es un comportamiento análogo al que vimos en la clase del modelo de Ising, cuando yo les comentaba de que pasábamos de tener una magnetización 1 a 0, ¿ya? Teníamos una temperatura que íbamos aumentando, aumentando, y de repente la magnetización pasaba de ser 1, de generarse estos espacios de magnetismo, estas islas de espinas apuntando hacia un mismo lado, pasaba a estar todo desordenado. Eso es una transición de fase. ¿M? Es un cambio drástico de algún parámetro. En este caso, lo que cambia drásticamente es la temperatura. Entonces, claro, se le va aumentando la temperatura al sistema hasta que existe este cambio drástico. Y eh, este, este punto de acá está muy asociado con la temperatura de melting, ¿ya? Está acá, que son los 1700 grados Kelvin. Esta curva se utiliza para encontrar el punto en que
en que se derrite algo, en que cambia de estado en realidad. ¿Mm? Para ver más detalles sobre cambio de estado, la verdad es que me iría por los carros, me descarrilaría si les hablara de esto, porque la verdad es que no es mi especialidad. ¿Mm? Ahí Sergio Davy es muy seco en esto. Eh, pero más que nada quería mostrarles eso, ¿ya? La potencia de este algoritmo les permite aplicarlo en diferentes contextos, ¿ya? En este caso lo que hicimos fue crear esta famosa función, que es la que buscamos minimizar, y que al minimizar en realidad nunca buscamos encontrar parámetros, nunca buscamos encontrar posiciones, buscamos encontrar parámetros. Entonces nos movimos en el espacio parámetro y se encontró un mínimo. ¿Sí? Entonces eso es eh, creo que es la gran potencia que tiene este algoritmo. Bueno, y solamente para terminar, le voy a mandar la tarea igual hoy día. Le voy a mandar este código también. Y para contarles la tarea va a ser que ustedes busquen de acá al menos 4 funciones, ¿ya? Ojalá no las que ya mostré, y ejecuten el algoritmo encontrando sus mínimos, ¿ya? Acuérdense igual de tener ojo con estas partes, porque si se ponen a buscar mínimos en áreas donde no está el mínimo, van a demorarse un montón. Entonces traten siempre de fijarse más o menos dónde está el mínimo. Aquí tienen todas las respuestas, así que van a saber dónde tienen que... Por ejemplo, si está en -2, no pueden buscar en los lados solo positivos. Van a buscar aquí, perdón, -0,5, -1,5. No, no, buscar solo los lados positivos. Miren este, -8, -9. Entonces, la tarea va a ser eso, que busquen al menos 4 o 5 funciones de prueba y la usen para minimizar el algoritmo. Eh, Eso, y esa es la clase de Particle Swarm Optimization. No sé si tienen ustedes alguna duda, comentario. No, pero está re interesante cómo es el proceso para buscar los mínimos. Sí, no, es súper, y es súper potente también. Eso es lo interesante de todo esto. Como que uno no se imaginaría la potencia que tiene. Em, Eso, chicos, eso ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Y cualquier duda o comentario me pueden escribir al WhatsApp. Voy a subirle este video igual a YouTube con el código que trabajamos, pero no muy distinto al código que ya había subido. ¿Ya? Solamente están las funciones incorporadas, nada más que eso. Y eso, pues,